Volvemos una semana más con ustedes a nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva, con invitados, como siempre, cercana ya a las fiestas de Navidad y de Año Nuevo y Reyes, y donde se nota ya el bullicio, el paseo, la vida, como más dinámica en el centro de Huelva, incluso en los centros comerciales. Bueno, ya hablaremos de si de verdad eso puede ser, como algunos avisan o anuncian, que sería una de las mejores Navidades desde el inicio de la crisis. Entonces tenemos invitados para hablar de ello con nosotros en esta semana que voy a ir presentando. A mi izquierda, Juan José Domínguez, decano del Colegio de Abogados de Huelva durante mucho tiempo. José, hemos hablado de ti en el Festival de Cine. El día del Festival de Cine, José Luis Ruiz estuvo contando alguna anécdota tuya. Ah, no lo sabía. Sí, pues contó alguna anécdota tuya del festival. Claro. Cuando él viajaba a los países iberoamericanos le preguntaban, ¿y tu compañero el abogado y su señora? O sea, que te recordaban bien. Pues no lo sé, pero me agrada muchísimo que con mi escasísimo mérito y mi escasa brillante la gente me recuerde. Será por eso, por la escasa brillante. No, hombre, que va, todo lo contrario. Juan José. Tenemos también con nosotros, hoy tenemos todos los Juan José aquí. Sí. Al niño Jesús, le vamos a tener Juan José. Tenemos también a Juan José Blanco Malvado, que es presidente provincial de Cruz Roja Española en Huelva. Bienvenido a esta semana con nosotros, Juan José. Y queremos un poco también que nos cuente un poco la labor de Cruz Roja en Huelva y de momento la situación, podríamos decir, de las familias más necesitadas, cómo está en este momento el tema y si se detecta alguna mejoría o al revés, o hay todavía mayor necesidades que en años anteriores, ¿no? Ahora que estamos en final de año, se puede hacer ya un balance incluso. Se puede hacer un balance. Se puede hacer un balance. También con nosotros está a nuestra derecha Juan José García del Hoyo, catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, con lo cual también nos puede ofrecer datos que nos pueda aportar en esta tertulia de lo que hayáis nosotros hablado en el Consejo. Y también con nosotros nuestro contertulio habitual, Paco López Villarejo, doctor en Historia. Hoy ha tenido que correr para llegar a punto porque hemos entrado con unos minutos de retraso, pedimos disculpas por ello a los que han seguido la emisión en directo en esta semana. Yo, si queréis, empezamos por Juan José, porque me gustaría de verdad la opinión, porque aquí hemos hablado mucho, pero nunca hemos tenido ninguna entidad solidaria o de asistencia en la mesa, y nos gustaría conocer la realidad social de Huelva en estos momentos. Bueno, buenas noches a todos. Fernando, muchas gracias por invitarnos a estar compartiendo estas cámaras de televisión. Realmente Cruz Roja mantiene a lo largo de todo el año una serie de programas del orden de 50 programas sociales con carácter de continuidad y con un número de usuarios más o menos estable. En esta fecha en que entramos, que ya estamos inmersos en ella, la Navidad y tal, pues hay unos programas especiales que además tienen la simpatía, sensibilizan a la población en general y tienen el apoyo de muchas personas y muchas empresas, como son las campañas de juguetes, campañas de alimentos, campañas de ayuda en general a las personas que viven en situación vulnerable o en riesgo de exclusión. Durante este último año, a lo que tú al principio hacías referencia, que si hemos notado que la cosa empeora o mejora, nosotros desde Cruz Roja, de nuestro observatorio particular de la Cruz Roja en Huelva, en la provincia de Huelva, hemos apreciado un incremento de la demanda de nuestra ayuda, de nuestros servicios. Un incremento. Posiblemente esté motivado, sin haber entrado en un análisis muy profundo, en que las cajas de resistencia que las familias tenían, o hasta ahora tenían y disfrutaban, se están agotando. Se están agotando porque la situación, la persistencia, la pertinaz situación de crisis, pues sigue sin ofrecer entradas al empleo, entradas al mundo del trabajo por consiguiente, y las economías domésticas que tenían unos ahorros o que tenían unos mayores que tenían unos ahorros, pues se están agotando. Entonces, pues sí hemos percibido un incremento
de la demanda de servicios en la Cruz Roja. Me imagino que es extrapolable a los servicios sociales y a otras entidades como Cáritas, etcétera. La cuestión ya de por qué se contrapone esos números macroeconómicos que oímos que vienen del gobierno, que todo va mejor, que todo va bien, que se va a conseguir un incremento del Producto Nacional Bruto y digamos ese ligero empeoramiento de las personas que están en los niveles más vulnerables, pues yo creo que se basa fundamentalmente en que eso está sucediendo, no dudamos que esté sucediendo, pero va a tardar mucho tiempo en calar a las capas más bajas. Porque la recuperación va a tardar tiempo. Aquí hay mejores voces que la mía para explicar los motivos porque esto se produce, ¿no? Y bueno, en resumen, un incremento de la demanda de la ayuda que Cruz Roja presta, que la presta en muchos ámbitos. Nosotros en Cruz Roja damos un tratamiento integral a la persona. Nosotros miramos a la persona, hacemos un análisis de esa persona y de su entorno familiar y procuramos darle una solución integral. No es dar solamente una comida o dar un vale para que pueda pagar la luz, sino que además analizamos su situación, miramos si esa persona tiene aptitudes y capacidades para ser empleada, la metemos en un itinerario de empleo y hemos tenido resultados a veces esperanzadores en cuanto, insisto, tenemos colaboración de muchas empresas para programas de prácticas laborales que después resulta que se quedan en esa empresa y después mucha ayuda a otras empresas en las campañas de alimentos, de juguetes, etcétera, etcétera. Bien, pues ese es mi análisis así somero de la situación que nosotros podemos observar desde Cruz Roja, que si bien no se aprecia un incremento muy amplio de la demanda, de nuestra ayuda, de nuestro servicio, sí es cierto que se está produciendo un incremento, pequeño, pero un incremento. Pues eso, le damos la palabra al presidente del Consejo. La verdad es que a mí me ha llamado un poco la atención. Yo esperaba todo lo contrario, además, después de las palabras del presidente del Gobierno hace una semana, me parece, que después ha rectificado en que dijo la recuperación, la crisis ya se ha terminado, algo así, y luego la ha tenido que rectificar porque, claro, era una cosa que podrá haber llegado a grandes empresas o a los bancos que se han estabilizado en su situación. No sé ahora qué puede pasar con la situación creada en Rusia, que tiene algún efecto colateral luego, porque hay muchos de inversores también rusos en España y han comprado incluso muchas propiedades inmobiliarias y por lo tanto pueden verse afectados, ¿no? Pero no me esperaba que en Huelva ese dibujo que tú nos planteas de la situación, de verdad que me ha sorprendido. No sé, ¿cómo se desde el Consejo? A mí no me sorprende, y no me sorprende porque esta semana hemos presentado, entre otros dictámenes en el Consejo, un análisis del mercado de trabajo de la provincia de Huelva en el tercer trimestre, y lo que ya apuntábamos en el segundo trimestre se está comprobando. Es decir, ahí, desde final del 2013 hasta el mes de abril, mes de mayo, hubo un momento de una incipiente recuperación en la provincia del empleo y de la ocupación, pero desde entonces ha ido cada vez a peor, y ahora mismo estamos en unas cifras que son comparables a las del principio, al momento álgido de la crisis. Así que Huelva, al contrario de las provincias de la media española e incluso Andalucía, que todavía en el segundo trimestre tenía una situación un poco desfavorable con respecto a la media nacional, va también repuntando. En Huelva no se nota. No se nota, y además las previsiones que hemos hecho, porque planteamos con previsiones a corto plazo y a medio plazo, a un año y medio vista, son de crecimiento de desempleo, reducción de la afiliación, reducción de la ocupación, tanto con las fuentes de la EPA como del pago registrado, de la creación de la seguridad social, y que el único sector que está tirando de la economía actualmente es la agricultura, pero es un empleo de baja calidad, temporal, con retribuciones muy bajas, que eso no suple, se puede decir, a otra parte del tejido socioeconómico que se ha ido destruyendo. Y además que cada semana nos estamos llevando una sorpresa
con empresas fuertes y consolidadas en Lo habíamos anunciado aquí en esta tertulia. Habíamos hablado cuando estuvo el decano del Colegio de Economistas de Huelva, Manuel Ángel Bracho, ya nos anunció que había grandes empresas que iban a entrar en concurso de acreedores, y de hecho ya los medios de comunicación lo han reflejado, como por ejemplo la de Martín Pey o la de España Hijos o el propio Club de Golf Bellavista. Y después había otra también, no me acuerdo también que era, me parece que Construcciones Juan de Robles. Entonces estamos hablando de que el tejido empresarial más de la mediana y casi gran empresa de Huelva se ha destruido en esta crisis. O sea que ese es el gran problema que hay. Y como no están llegando inversiones ni privadas ni públicas, sino todo lo contrario, nos han cerrado ENCE, cuando hoy ha salido en las noticias económicas que ENCE ha mejorado los resultados económicos. No entiendo la verdad la justificación para el cierre de la planta de Huelva, ¿no? En el mundo de la abogacía también se ha detectado la crisis. Absolutamente. Pero habrá habido también... En todos los aspectos. En todos los aspectos. El Colegio de Abogados de Huelva está bloqueado casi en un 70-75% en la justicia gratuita, en atender a los peticionarios de la justicia gratuita, en instruir los expedientes, en concederla, en nombrar al letrado que la haya de defender, y ha aumentado exponencialmente, casi se ha duplicado el número de peticiones de justicia gratuita en los 2 últimos años. Por otra parte, en el libre ejercicio se ha también dificultado muchísimo por 2 circunstancias. La primera, por la introducción de las tasas, nefasta decisión del nefasto ministro que fue el señor Gallardón, y aparte de eso, que ya dificulta el acceso al procedimiento, el acceso a la justicia, cuando realmente no tiene unos grandes ingresos. Por ejemplo, se da la monstruosidad, parece, según el nuevo ministro que se va a alterar, que para recurrir al contencioso, una multa de 100 euros tienes que pagar de tasas que no recuperas jamás de 200. ¿Qué? Disparate total. Pero vamos, no evidenciaría per se la crisis enorme que está atravesando la sociedad, porque luego lo que ocurre es los que tenemos los despachos privados, que llega la gente, que le hace un presupuesto ajustadísimo, incluso teniendo en cuenta que la ley de la competencia nos permite, aunque no esté de acuerdo con ello, pero nos lo permite, rebajar los precios totalmente, ni aun rebajándolos tiene la gente el dinero suficiente para afrontar el pago de la tasa, los gastos elementales de procurador y los mínimos que le pueda seguir el letrado, con lo cual los despachos están mal, a tal punto que creo que es posiblemente la profesión que en peor momento se encuentra ahora, salvo la arquitectura y aparejadores. Y los periodistas. En la absoluta inopia. Y los periodistas también. Estuvo aquí el otro día. Los periodistas también. Rafael Terán, el presidente del colegio Hacen más presión que nos periodistas de periodistas. ¿Por qué no dice el periodista en qué nota la crisis de la que hemos hablado los 3 anteriores? Pues la notamos en la profesión. Se han cerrado muchos medios y está saliendo el trabajo individualizado a fase de el digital, los periódicos digitales, pero los periódicos digitales dan para un puesto de trabajo o 2 a lo sumo, no da más para más porque también todas las empresas y las instituciones han reducido sus inversiones publicitarias, o sea, todo el mundo ha achicado todo el tema de inversión publicitaria, y eso se está detectando pues, en todos los medios de comunicación. Pues hasta ahora la queja y el espejo trágico es unánime. Supongo que seguirá en la misma línea. No, Paco es un observador de la calle. ¿No te ha sorprendido un poco lo de que hablaba Juan José? No, yo sinceramente creo que Juan José, desde su privilegiado puesto de observación de la Cruz Roja, tiene elementos importantísimos para emitir un juicio acertado. No cabe duda que la Cruz Roja está detrás de todos los eventos negativos sociales y está ahí al quite en muchísimas ocasiones y de muchísimas formas. Entonces no me ha sorprendido porque de alguna manera, verá, yo creo que al margen de los manifiestos políticos como lo del señor Rajoy, que pecó de grandilocuencia primero y luego después de cierta prevención obligada por su desfase lingüístico, porque de la crisis. Yo pienso que en este modelo de sociedad que se eligió hace ya muchos años, las crisis se han ido repitiendo cada vez con mayor frecuencia. Y me parece que hemos entrado en una crisis muy interesante desde el punto de vista del observador histórico y social y económico, porque opino que de esta crisis no se va a salir. A ver si me explico. En el sentido de salir, como tenemos considerado
hasta ahora, de que ahora ya no tenemos crisis, ya podemos de nuevo gastar, ya hay puestos de trabajo para todo el mundo y ya podemos disponer de una capacidad adquisitiva que le dé verdaderamente un tirón al consumo y el modelo vuelve a reinventarse, a reiniciarse tal como lo conocíamos. No. Me parece que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Y de esta crisis en cuanto a que el proletariado, por decir utilizar una denominación que algunos consideran que es antigua, pero que realmente es cierta, va a tener que sentarse a considerar que está viviendo un tiempo real y que hasta ahora ha vivido un tiempo de evolución un poco de burbuja. La capacidad adquisitiva que ha tenido la clase social trabajadora hasta ahora ha sido una concesión que de alguna forma le ha dado un sistema que necesitaba que las costuras no reventaran. Pero ahora no hay margen para que las costuras no revienten. Pienso que esta crisis se va a mantener durante muchos años y va a cambiar los conceptos de crisis y los conceptos de utilidad, los conceptos de consumo y el concepto de bienestar que hasta ahora tienen las familias de los trabajadores y las familias que no pertenecen a la élite económica. Y me parece que Juan José puede abundar sobre eso. Si tú lo miras desde un punto de vista economicista e histórico, te das cuenta de que los periodos cada vez más cercanos, de crisis cada vez más lentas en su resolución, están abocados a lo que estoy diciendo. Lo comento. Si cogemos los últimos 40 años del PIB, la evolución del PIB en cualquier país occidental, en España entre ellos, lo que encontramos, países europeos me refiero, ¿no? Lo que encontramos es una alternancia de ciclos prosperidad-quiebra, cada vez más estrecho, como comenta, y además cada vez siendo más leves. Es decir, es una sinusoide amortiguada, como diríamos, desde el punto de vista de la función, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vamos a un estancamiento. Es decir, Europa, Estados Unidos, va a un estancamiento económico. Un estancamiento económico en el cual se va a consolidar pues, una situación de privilegio de las personas que disponen de un trabajo, de un puesto de trabajo, y va a haber dos mundos, lo que comentábamos al principio. Y va a ser muy difícil que ese otro mundo vuelva a recuperar posiciones, porque no va a haber un crecimiento económico desmesurado en los próximos años. Va a haber crecimientos lentos, con cada 2 o 3 años una pequeña crisis, un pequeño crecimiento, un pequeño repunte, y cada vez como más amortiguado. Ese crecimiento va a ser un espejismo. Un espejismo. Un espejismo. Por razones muy coyunturales, una bajada del precio del petróleo, va a haber que reinventar conceptos y estratificación social. No os quepa la menor duda. Sí, podéis hablar entre vosotros, que podéis cruzar perfectamente. De alguna forma corresponde a mi intuición. No tengo conocimiento económico, a pesar de haber sido alumno de Ramón Carandi, tampoco histórico político adecuados a la evolución económico-social, pero por intuición pensaba que va a ser exactamente como ellos han descrito, desgraciadamente. Claro que también por intuición, en la época del mayor esplendor del consumismo, de que parecía que esto iba a ser eterno, del estado del bienestar, yo intuía, como luego desgraciadamente sucedió, que esto tenía que conducir y desembocar en el desastre en el que nos encontramos y del que, como dicen ellos, y lo comparto totalmente, será dificilísimo salir, y la salida un espejismo, sin discusión alguna. Pero bueno, es lo que nos queda. Bueno, nosotros en esta tertulia... Perdona, le preguntaba a ellos, ¿habría otro sistema que nos permitiera salir de esta situación próxima? Bueno, el socialismo no plantea una alternativa clara, no quepa la menor duda. Creo que no. Hay un sistema. Yo soy más, hay un sistema. O sea, de hecho, en Europa se ha adoptado un modelo que era el de déficit cero, excepción de Alemania, por su preocupación por la inflación, cuando hay muchos países como España que están en deflación en este momento y llevamos ya varios meses en deflación, que dicen los expertos, no sé, pero yo lo he leído, que es más peligrosa casi que la inflación. La deflación es más peligrosa que la deflación. A corto y medio plazo, pero ha habido a largo plazo, otro modelo, todo lo contrario, en Estados Unidos, que ha sido la de inyectar dinero al mercado, generar billetes por doquier, y está creciendo al 3 y pico y la tasa de desempleo del 6 y pico. Pero los Estados Unidos se pueden permitir darle a la máquina a hacer billetes porque tienen detrás tienen una poderosísima
respuesta, una poderosísima, ¿cómo es la palabra? Algo que consolida o que de alguna forma responde a esa emisión de billetes indígenas. Nosotros no podemos, con una deuda de casi el 100% del PIB, con una... Pero es Europa. Me refiero que tiene que haberlo hecho, lo tenía que haber hecho Europa. Europa. O sea, el Banco Central Europeo se tenía que haber configurado de otra manera y haber sido el emisor de billetes a los estados para que sea inversión pública. O sea, la única manera pero detrás de los billetes tiene que haber riqueza y tiene que haber respuesta. Pero la única manera es que haya inversión pública. El tema es que ahora mismo, después de 4 años de ajuste fiscal fuerte, la decisión que toma la Unión Europea, la Comisión Europea, es una política expansiva de gasto y de inversión. ¿Por qué? Porque es la única alternativa posible a lo que está pasando. Pero llega tarde. Llega tarde. Es decir, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una situación de ajuste fiscal para beneficiar a determinados estados que eran los que estaban prestando el dinero a otros estados dentro de la Unión Europea en beneficio de los estados que estaban endeudados. Son los 300.000 millones de Juncker. Y eso está ahí. Ahora, el debate en la ciencia económica es de prácticamente del siglo XVIII. Es decir, una cosa es maximizar la producción, la riqueza, como decía Adam Smith, y otra cosa es que esa riqueza esté bien repartida entre los ciudadanos. Ya a final del siglo XIX y principio del siglo XX hay muchos economistas, Pigou por ejemplo, que abogan por una participación del Estado activa en la economía. ¿Por qué? Porque la economía lleva, la economía capitalista, la economía de mercado, lleva a incongruencia. Yo acabo de venir ahora de comprar el libro que ha levantado revuelo este año, que es el de Thomas Piketty, que es El capital en el siglo XXI, que evidencia todo lo que ha pasado en el último siglo en evolución de las economías occidentales y cómo ha ido empeorando el reparto de la renta y perjudicando a las clases más desfavorecidas. ¿Por qué decimos todos keynesianos en un momento determinado? Claro, porque tú has mencionado economistas interesantes que están en las antípodas de Keynes. Claro. Y todos abrazamos a Keynes. Sí, pero Keynes sigue existiendo y es la ortodoxia. El problema es que la ola política se ha apoyado en una heterodoxia económica, que es la del liberalismo a ultranza, que no tiene ninguna razón de ser y que de hecho lo ha demostrado. Y de hecho el fundamento de esa ola económica, que la adoptó el Fondo Monetario Internacional, lo adoptó también el Banco Central Europeo, venía en unos artículos que sacan unos autores americanos que dicen que a partir del 100% de deuda sobre el Producto Interior Bruto colapsa la economía. Y después se dio cuenta, a través de un estudiante de la Universidad creo que era de Miami además, que empezó a investigar los datos, le pidió a los autores las hojas de cálculo donde estaba trabajando y demostró que había tenido unos errores garrafales. Eso fue el año pasado. Entonces se derrumbó toda esa teoría que había habido. Pues son cosas que dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿no se puede estar creciendo permanentemente e indefinidamente? No. Pero Ese es el problema fallo. el problema del gasto público, ¿cuál es? Es fundamentalmente que puede generar algo de inflación. Claro, lo que decía Keynes, que era, primero, solucionar el problema de desempleo, de la falta de actividad y tal, y después solucionaremos el tema de la inflación. De hecho, en la crisis del 29, Estados Unidos adoptó las teorías de Keynes, no adoptaron los ingleses, que eran los conciudadanos de Keynes. Estados Unidos salió de la crisis y, sin embargo, Europa no salió de la crisis. Nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial después de un montón de conflictos internos. ¿Cómo está pasando ahora? El problema es que el precio que pagan los Estados Unidos para salir después del New Deal, el precio que paga es retrasar la hecatombe. Y de hecho lo hizo. Claro. De hecho lo hizo. La hecatombe tiene dos representaciones dramáticas. Una, la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma. Los observadores de la Alemania en la década de los 30 ya veían que era como el huevo de la serpiente. Ya se transparentaba lo que iba a ocurrir. Alemania estaba en un poderosísimo caballo que galopaba hacia una inflación demoledora. Se llegó al trueque en Alemania en la década de los 30. Y primero el monstruo de la guerra, pero es que después de la guerra, la famosa recuperación de Alemania, de Ehrhardt y de todo, de Adenauer y todo demás, se hace a costa de hipotecar de alguna forma el futuro. Y estamos en el futuro, que parecía que no iba a llegar nunca. No tampoco lo parece así. Es decir, la crisis del 29 llega y afecta más a los países europeos, por razones de que en ese momento Alemania se ve afectada porque está pagando unas compensaciones de guerra tremendas de la Primera Guerra Mundial a Francia, a Inglaterra y tal, que no puede sobrevivir. Y se endeuda, empieza a emitir billetes y se hunde. Y eso es el caldo de cultivo que genera el nacimiento, el lanzamiento del nacionalsocialismo, en Italia en menor medida los fascismos, en España da el traste con la República, porque realmente la República surge en un momento que empieza la crisis mundial y se encuentra con un país lleno de conflictos y de contradicciones internas, con lo cual todos los extremismos se desarrollan. Bueno, pues eso es algo que está pasando también ahora. Y es un tema, hombre, ahora el nivel cultural medio de la población es distinto que el de hace 60, 70 años,
Pero aún así, lo que ha pasado en las últimas elecciones europeas y el surgimiento de grupos radicales en toda Europa y lo que puede estar pasando también en España, bueno, pues eso es un tema que nos hace pensar de que esta situación es insostenible desde el punto de vista no solamente de los hogares, sino desde el punto de vista social, ideológico incluso, y de ver cuál es el futuro de esta sociedad que está ahora mismo... Bueno, ¿Y se puede repetir alguna de las secuencias dramáticas que ha vivido Europa? Felicito a los televidentes y me felicito yo porque me están enriqueciendo impresionantemente en una materia que yo decía que intuía pero que desconozco. Y verdaderamente, por otra parte, me asustan, porque habiendo tantas cabezas privilegiadas dedicadas a estudiar la economía, conociendo estos antecedentes evidentes que terminaron en regímenes dictatoriales porque parecía la única forma de que la gente se aplacara, así no es posible encontrar alguna solución simplemente justa. Esto hay, estos consumidores hay, esto se puede hacer, no existe la posibilidad, no se ha llegado todavía a lo que podría ser la piedra filosofal, pero que es la esperanza de los que no dominamos la economía y de los que pensamos que la cabeza es pensante y sobre todo, y me parece mucho más grave, la cabeza manejante, perdón por el neologismo, esas grandes 10, 12, 20 personas que manejan todo el mundo. La nomenclatura. Exactamente. A propósito, ¿por qué va la reina Sofía a estas reuniones? ¿No lo sabéis? No. Yo simplemente que lo he leído, pero no lo sé como lógico más o menos que vosotros. Esta gente tienen... ¿Por qué pueden seguir dominando y aplastando al resto del universo desde el punto de vista económico según sus intereses? ¿Y por qué no se puede reaccionar contra ellos? Para llegar a una situación de crisis como la que estamos, peor no podríamos estar si de alguna forma se hubiera reaccionado y se hubiera obligado a darle otro mecanismo a la producción, al consumo, a la intercomunicación de bienes. ¿Qué pensáis de eso? Oriente porque está vosotros ahí, ¿eh? sí que lo habéis pensado. Pero aquí hay un tema que lo que ha surgido en esta crisis ha sido una paradoja, ¿no? Y es un 40% de la población que ha ido perdiendo renta, a marcha forzada, vía desempleo, vía bajadas salariales incluso. El salario medio español parece que está en 600 euros, es decir, que estamos diciendo al mes. Y cuando hablamos de hace 5 años de los minoristas, de 600 euros. ¿Qué significa eso? Que hay otra parte de la población que ha ido concentrando rentas en sus manos en estos últimos 5 años. Es decir, que este proceso, de alguna forma, está auspiciado. Y es una forma, un detonante. Si vamos ahora a hacer caja, y se hace caja. Y, hombre, uno se pone a leer, yo no soy marxista, pero uno se pone a leer algunas frases de Marx en el siglo XIX, cuando hablaba de cómo era la sociedad capitalista, y se asusta de ver que muchos de sus pronósticos se van consolidando. Y lo que dice este autor, Piketty, yo me lo he leído en inglés, ahora me lo leeré en castellano, es precisamente eso, es decir, de que lo que auspiciaba Marx en el siglo XIX se está consolidando y que hay una élite social, económica, que están asumiendo cada vez mayor poderío, están asumiendo cada vez mayor porcentaje de la renta, y no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino también en países asiáticos, en China. Se ha consolidado una élite también económica. China es la contradicción más increíble, un país socialista que maneja el más duro capitalismo que hay en el mundo. Y las mayores desigualdades, ¿no? Es fascinante, pero si vas allí, yo he tenido oportunidad de ir a China 2 o 3 veces, y si vas allí te quedas sorprendido. Moverte por Shanghái o moverte por Pekín, dices, yo estoy en el núcleo más duro del capitalismo más feroz. Vete al norte. Claro, eso te iba a decir. En cambio, te mueves desde Guangzhou hacia el oeste y entras en la Edad Media. En la Edad Media pura y dura. Hasta la facción de los uigures se llaman, ¿no? Los uigures. Sí. Son los musulmanes. Hay que tener en cuenta una cosa, en el 19 había 2.000 millones de habitantes, ahora estamos 7.500 millones de habitantes. La pregunta puede ser, ¿cómo es posible que las mismas élites que manejaban 2.000 millones, teniendo en cuenta que en la parte occidental desarrollada, económica y del capital, solamente estaban unos 400 millones, ¿cómo es posible que ahora manejen a 7.500 millones? Porque es la pregunta que más o menos. Pero en cualquier caso, el resto de los chinos tenían el ejemplo de Hong Kong. Hong Kong lo conozco, la China comunista, entonces no, pero parecía el embrión de todo lo que ha ocurrido después. También conocí Macao, por mi interés en ver que era Portugal en el Extremo Oriente, y era totalmente distinto, pero simplemente era distinto porque ni producía ni tenía un régimen comunista, se dedicaba exclusivamente al juego. En mi vida he visto casinos de mayor extensión superficial y de mayor asistencia de todo el Extremo Oriente, incluso de la parte oceánica, de modo que de alguna forma incubaban
el afán acumulativo que lo están haciendo los multimillonarios del régimen, porque siguen siendo del régimen. Claro. Hong Kong ahora no tiene sistema productivo ninguno. Tenemos que ir un minuto a la publicidad. No produce nada. Y cuando volvamos vamos a comentar un poco lo que el otro día hizo el análisis Francisco José Martínez de lo que él hablaba del cambio, podríamos decir, histórico, que se va a dividir en distintas etapas. Y él considera, según los expertos, que se ha iniciado una nueva etapa en la humanidad. Y entonces, esa nueva etapa estaría conformada por gobiernos a nivel mundial y gobiernos a nivel local. O sea que se tiene que vertebrar la configuración que ahora tenía pensando en los estados, en los países y tal, totalmente distinta para poder organizar el modelo económico. Pero todo eso hablaremos después de volver unos minutos a publicidad. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Vente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Estamos de nuevo con ustedes en la tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva una semana más. En la mesa en esta ocasión tenemos a mi izquierda a José Domínguez, decano del Colegio de Abogados de Huelva, también a José Blanco, presidente de Cruz Roja Española en Huelva. Ahora queríamos recuperar tu conversación del principio y también a mi derecha Juan José García del Hoyo, catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y presidente del Consejo Económico Provincial, y Paco López Villarejo, doctor en Historia. En tus palabras, al principio, queríamos volver un poco sobre esa situación. Nosotros, fíjate tú, en esta tertulia, en sus principios de esta temporada, habíamos comentado que los tertulianos, ¿no?, que habían de distintos signos que han venido, tanto político, social, cultural y tal, de que ahora es cuando se estaba detectando por la población o cuando se estaba sintiendo por la población el empobrecimiento del país, que es un poco el diagnóstico que tú nos decías. O sea, como ya se han consumido los ahorros, ahora es cuando empieza a detectarse el empobrecimiento, que lo cual podríamos decir que nos encontraríamos en cuanto a crisis
social en el momento más delicado, ¿no? Desde tu punto de vista, que tiene una atalaya desde Cruz Roja impresionante en ese sentido. Sí, nosotros manejamos los datos que tiene el INE y manejamos los datos de los usuarios que vienen a vernos, porque tenemos una planificación de encuestación para sacar un resultado, pues, para mejorar nuestro trabajo, evidentemente, pero que nos arroja el resultado que nos habla de eso, de empobrecimiento, de agotamiento, como he dicho al principio, de las bolsas de resistencia, los ahorros familiares, cosa que no ha pasado en todos los niveles sociales, ¿no? Las personas más desfavorecidas, más próximas al riesgo de exclusión, se han agotado antes sus cajas que las de las personas que tienen un estatus económico mejor, que también ha tenido miedo a su dinero. O sea, aquellos que tienen un hijo y que está estudiando, que está a punto de salir de egresar de la universidad y que no va a tener empleo, pues aguanta el consumo también. Restringe el consumo. Quizá esa mejoría que este año se anunciaba del consumo en las fechas navideñas venga propiciada porque al haber unos indicadores macro que dicen que esto va a mejorar, el miedo se va retirando y el dinero va saliendo. Ese pensamiento es mío, no es fruto de un análisis objetivo, pero sí es una impresión que tengo. Y bueno, y como tú decías, hay una sensación entre la población de mayor empobrecimiento. Bueno, no mucho, pero sí algo en consonancia con lo que yo decía al principio, de que ha habido un incremento, pequeño pero incremento, en la demanda de servicios sociales, de ayuda de Cruz Roja, de Cáritas, etcétera. Y eso viene propiciado por ese factor, ¿no? El factor de sensación de empobrecimiento, pero que viene derivada del empobrecimiento real que hay de las capas sociales más próximas a de la pirámide. ¿En proporción de cuánto estaríamos hablando con respecto al año pasado? Pues por lo menos un 2 o un 3%, estimo yo, así, sin haber hecho cálculos muy rigurosos, pero un 2 o 3% puede haberse incrementado. Incrementado sobre el anterior año 2013. Estoy hablando de datos de 2014, extrapolados ya a final de año, que ya podemos hacerlo, con datos de 2013. No en todos las... Igual, no de forma homogénea en todas las demandas, porque demandas hay de mucho tipo, hay económica, hay de asesoramiento, hay de psicólogo, hay de medicina, la demanda de ayuda hay en muchos campos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos detectado, pendiente de hacer los números serios y colgarlo en nuestro boletín de vulnerabilidad social, que Cruz Roja hace con periodicidad anual, para ir viendo cómo evoluciona. Esto de cara a tener un estudio de España y de su situación, ni mucho menos. Eso ya hay organismos encargados de hacerlo, sino de ver de hacer nuestro trabajo mejor con los datos que vamos obteniendo de quién, de nuestros usuarios. Nuestros usuarios, el nivel de desempleo es del 65%, por ejemplo, mientras que a nivel nacional, pues evidentemente es mucho menor, el 26%. Es malo, pero es menor. Entonces, nosotros trabajamos con personas que están en un estrato que ni mucho menos están en la media, están por debajo de la media. En el consumo, desde luego, hay una ligera mejoría en cuanto a la presión de la gasolina, aunque no es extrapolado en la bajada del petróleo real, porque está ya en menos de $60 el barril, me parece que incluso en Estados Unidos a 55, no han llevado todavía en la proporción a lo que es el litro de gasolina o de gasoil, pero se ha notado, o sea, en cierta medida ese tema se nota, y bueno, a lo mejor eso puede ser que circulen más coches o lo que sea, pero algo mejorará, claro, eso entra entre los costes de una cadena de transporte, de una cadena, consecuentemente se va a reflejar en el beneficio. Claro, porque si se refleja en el precio entramos a la deflación que tú aludías. Estamos en deflación con un 4%, menos un 4%. No conocía ese dato. Menos 0,4%. 0,4, sí, 4%. No, menos 0,4, perdón. 0,4, bueno, pues, es una cosa que se aproxima a cero. Sí, pero sí llevamos varios meses. Sí, ¿no? No es malo, ¿No es malo? Vamos a ver. La inflación es malo. Si hubiera inflación, sería bueno para pagar la deuda externa que tiene España. Eso sí. Ahora, en cuanto a lo que es la riqueza de las familias, es mejor. Es mejor, la deflación es mejor. Sí, porque los salvos están contenidos. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay muchas empresas y muchos comercios que están sacando sus estocajes a pérdidas. Eso también es un riesgo importante, porque claro,
lo que hace ya cuando uno está agotado totalmente, decir, bueno, ¿qué hago? No compro, no produzco y suelto todo lo que tengo, aunque sea para recuperar nada más que dinero, y no va ni siquiera a beneficios, sino muchas veces incluso a pérdidas. Después, ¿qué ocurre? Que cierra la puerta, que es lo que acontece en muchos comercios del centro o en muchas incluso empresas de esta provincia. Nos queda un problema ahora a principios de año fuerte en Huelva, que es los alquileres y las rentas antiguas de todos los comercios del centro, que nos podemos encontrar con un cataclismo. Y hablamos con los comerciantes y te cuentan que muchos tienen ya previsto cerrar porque no pueden pagar la renta que le puede imponer el propietario local. Por el cambio de la ley. En cualquier caso, creo que los propietarios se están pasando. Sí. Están pidiendo tanto que no van a poder cobrar mucho menos lo que pretenden. Van a desalojar al inquilino y no van a poder arrendar después, con lo cual el problema se lo autotrasladan a ellos. Pero, Dios mío, que la ambición es tan grande que le impide pensar racionalmente, darse cuenta que los que están pagando 1.000 euros no pueden pasar a pagar 3.000. No me refiero a Huelva, donde desgraciadamente pocos pueden pagar 1.000 euros. Me refiero a cualquier gran núcleo de población, Sevilla, calle Tetuán, calle Velázquez. Todo esto puede ser horroroso. Y desde luego en Huelva tienen que seguir cerrando comercios, porque las pretensiones de los propietarios a partir del 1 de diciembre, que es cuando se dan por sueltos los contratos, son impresionantes. No duplicar, sino triplicar, cuadruplicar, quintuplicar a gente que no puede pagarlo, está claro. También se exponen a que se lo arrienden y como un desahucio entre pito y flauta no hay quien le quite el año, no le paguen nada y tengan que gastarse dinero en abogado y procurador y en tasas para poderlo lanzar. Es decir, que es una situación que necesitaría una reflexión por parte de los propietarios. Sí. Pero una vez te he preguntado yo, pese a todo el tema de las tasas, sin embargo hay un bloqueo en la justicia española, o sea, que los juzgados están saturados. Sí, totalmente. O sea, pero hay tantísima justicia gratuita, hay tan poco personal y tan pocos jueces y además la ley de enjuiciamiento tiene plazos que no se cumplen, es decir, que la lentitud se produce al entrar en el juzgado. Sí, pero la justicia es lenta, pero no por mayor número de asuntos. Sigue habiendo más o menos lo mismo, muchísimos sin resolver, y hay que reconocer que en Huelva los juzgados funcionan muy razonablemente bien. En Huelva, tal vez porque sea el número más adecuado de los asuntos que entran para los jueces que lo tienen que resolver, funciona razonablemente bien. Hay 2, 3, 4, 5 casos que son más espectaculares por lo que tardan, normalmente ligados a la corrupción política. Tenemos varios asuntos en Huelva que llevan años y que ni siquiera tienen señalado juicio. No puedo hablar ni concretar porque en algunos intervengo yo, pero es así. Es decir, que son los únicos en los que se produce la tardanza, se evidencia la tardanza. Los civiles, pues, se resuelven en un plazo normal. Lo que ocurre es que a la vez, con la justicia gratuita, el abogado defensor, en este caso, de aquellos que han de ser lanzados por falta de pago, utiliza, no solo legítimamente, sino obligadamente, en beneficio del cliente que no le va a pagar, le pagará a la Junta de Andalucía poco y mal, lo utiliza para todos los recursos que la ley le permite demorar el final, que es el lanzamiento. Es decir, que por eso digo que los señores que arriendan a gente con unas rentas tan altas que no se las van a pagar, mientras que esperan a ver si me paga, pasa un mes, pasan 2, pasa 3, lo lleva al juzgado, citan, fijan la fecha de lanzamiento, en principio cuando emiten la demanda, le vamos a echar dentro de 25 días, pide su abogado de juicio. Los que no tienen justicia gratuita no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque se les disparan los gastos, se les disparan las costas y, en definitiva, ni siquiera pueden pedir suspensión de plazo mientras se nombre el abogado y el procurador en turno de oficio. Es decir, que se alarga simplemente por mecanismo legal, no porque no funcione el juzgado. Con lo cual... Antes de eso decía, perdón, Juan José Decano, quiero agradecer aquí, delante de las cámaras, la ayuda que el Colegio de Abogados de Huelva presta también a los usuarios de Cruz Roja en el asesoramiento jurídico, y ha sacado uno de los temas de candente, ¿no?, que es el tema de la hipoteca, el tema de la vivienda, ¿no? Claro, sí, vosotros tenéis destacáis una persona en Cruz Roja para que allí, en el horario de visita, atienda a ciertas personas que tienen problemas con los bancos, con la hipoteca, para que le asesore cómo tiene que actuar para, a veces, retrasar el lanzamiento. La cosa es tal
que en el Colegio de Abogados tenemos 7 empleados. Nos bastaría con 2, si no fuera por la administración de la justicia gratuita. Con 2 tendríamos bastante, porque realmente la burocracia del colegio es muy simple, la contabilidad es muy simple, pero claro, la justicia gratuita se lleva y se come todo el tiempo. Además, el que se le designe justicia gratuita tenga mi derecho y le exige al abogado infinitamente más que el que le paga directamente. Por eso, porque se ha imbuido tanto en este derecho legítimo, pero parece que el derecho llega a invadir incluso la esfera más privada del abogado, a poderte llamar a las 3 de la mañana porque se le ha ocurrido algo, ni que decir tiene que la mayor parte estamos desconectando el móvil. El móvil es un invento nefasto que acabó con la abogacía. Antes los señores que querían ver al abogado llamaban por teléfono, acabó con todo. Pedían ahora días, trabajamos pedían horas, trabajamos todo en 24 horas. Pero en cualquier momento. Bueno, yo creo que habrá muchas concepciones de varón o de hembra que no habrán podido fructificar por el lapsus que siente el marido o la mujer si es abogado ante el teléfono móvil. Yo quería decir que antes de que me gustaría que el señor decano nos dijera su opinión respecto a la importante dimisión de Torres Dulce y su reincorporación a su puesto en el Tribunal Constitucional. Pero antes de eso me gustaría hacer 2 acotaciones. Primero, sobre el precio del combustible, que ha salido aquí. Es curioso porque he escuchado hoy que el precio de venta al público es el mismo que en el año 2009. Hemos llegado al 2009. Pero en cambio es muy interesante porque el precio del barril en el 2009 era mucho más caro que está ahora. Porque si ahora vale menos de 60 euros, menos de 60 dólares, se vende a 1,20 de media, dicen la gasolina de 95, que era más corriente. Y en el año 2009, que el precio de barril superaba los 80, también se vendía a 1,20. Claro, eso es un extraño mecanismo. ¿A qué precio se compró el crudo que se está ahora vendiendo con gasolina? Vamos a hablar claro. Prácticas corrusivas en el mercado. Si eso es que no hay una investigación fuerte por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia de prácticas que se están haciendo por parte de las grandes cadenas distribuidoras de... Sí, me parece es casi monopolio. Claro, sí. Es el monopolio. Y son los trus que además están prohibidos, son no son legales los trus. Y en cambio no existen, pero funcionan como tales. Y luego después otra acotación, cuando habéis hablado de los chinos, recientemente he escuchado también que una importante empresa, prácticamente de las grandes empresas mundiales, se le ha levantado un expediente porque se le ha descubierto que tenía casi en régimen de esclavitud en determinados países de Extremo Oriente y de Indonesia a miles de personas casi en régimen de esclavitud, confeccionándole ropa y demás que después se venden en algunas de las cientos de miles de tiendas que tienen en todas partes del mundo, en los sitios más emblemáticos de la Quinta Avenida o de la Princess Street, por decir algunas de las 2 grandes. Decía yo esto porque vosotros cuando habláis de chinos, bueno, los chinos en realidad están invadiendo parte de nuestro mercado, están acabando con parte de... Pero, si me apura, a lo mejor es una justa correspondencia a la forma terrible como tratan a cientos de miles de chinos, grandes empresas occidentales, para que le construyan ropa, que luego después se ponen en los escaparates más lujosos y más emblemáticos de las principales ciudades del mundo occidente, del mundo capitalista. Respecto de eso, en Cruz Roja tenemos una lista negra. Una lista negra de aquellas empresas que no nos pueden ayudar, que no podemos admitir ayuda a ellas. Y son empresas que... Y a lo mejor una de estas es la que estamos... ninguna, por no dejar ninguna atrás, que sería injusto, pero que hay muchas que son marcas conocidas que nosotros no podemos admitir su ayuda porque sus beneficios los tienen de una forma... Eso es una pequeña acotación. Y por último ya os dejo la palabra, cuando hablaba Fernando de mundialización y globalización, que era la teoría el otro día que Francis elaboró aquí el otro día. Expuso aquí el otro día, ya el tiempo nos comió y demás, ya quiero decir una cosa aquí rapidísima, ¿no? De alguna forma él estableció unas pautas en las cuales George Orwell se me representaba su 1984 del control mundial con los pequeños mandos que controlaban de acuerdo con el gran hermano, pero
quiero recordar que mundialización y globalización, aparte de ser hipótesis de trabajo muy razonables, no son nada más que eso, nada más que hipótesis, porque ambas cosas significan lo mismo, sencillamente. Fijaos ahora mismo que estamos en un mundo muy globalizado. Yo no sé lo que la teoría de Francis es un poco extremista, está ahora con la mente metida en lo que llaman una serie de perspectivas, que es a largo plazo. Sí, lo explico bueno, aquí. Está pensando en un horizonte de 70 a 80 años que yo no sé si llegaremos a conocerlo, ¿no? Ahora, yo más a corto plazo lo que sí veo es una cosa, y es que se notan mucho más los efectos del gran juego. Seguimos con el gran juego. Ahora se está jugando a partida. Es decir, lo de la bajada del precio del petróleo no es casual, es un arma política. Es decir, que están Estados Unidos, aliados con algunos países del Golfo, expandiendo la producción de productos petrolíferos para hundir el precio, para perjudicar a aquellos países que curiosamente coinciden que son Irán, Venezuela y Venezuela. No, pero Rusia Es ya ha un caído. juego. Sí, eso es más que cualquier sanción. O sea, Rusia ha Rusia, caído. lo que está pasando las últimas 2 semanas ha sido brutal para la economía rusa. Se está hundiendo la economía rusa. Sí. Yo precisamente esta mañana he estado... Bueno, esta mañana los medios anunciaban, incluso he escuchado yo en radio y en televisión, que se temía la posibilidad en Rusia de un corralito. Un corralito, mucho más con las Sería sanciones a tremendo. Ucrania, que está prohibido invertir en Ucrania. Y Ucrania se apodera Putin hace unos meses por la fuerza, por la riqueza que generaba y Ucrania ahora mismo va a ir al congelador. Ya hay voces ahora mismo diciendo que parte de la culpa es lo de Crimea. Pero voces dentro de Rusia, de periodistas cualificados y tal, criticando al gobierno, diciendo que la culpa de todo esto tiene el haber ocupado Crimea y que hay que dar marcha atrás. Bueno, pues es un arma. ¿Y Y qué ese arma sí. tiene un impacto mundial, globalizado, Sí. en todas las economías. Como una pieza de dominó, porque Claro. después nos encontramos... En ese ámbito, con ¿qué otro sentido hecho tiene el histórico. acercamiento Nos de los encontramos- Estados Unidos a Cuba? Nos encontramos, eso iba a decir, que nos encontramos con un hecho histórico, y es que se quita el tema de Porque se está aflojando la espoleta de Cuba. No, Claro. es que se ha llegado a un acuerdo. Vamos a ver lo que pasa ahora. Bueno, pero quiero deciros que es como si se hubiera derribado un muro más. Pero tiene que estar relacionado O sea, con este ese- análisis eso que ha hace hecho muchos años que Juan José ocurrió, hace un momento, por fuerza. Yo el bloqueo a componiéndose. Cuba, y se ha derribado como el muro de Berlín se derribó en su momento. O sea, que están ocurriendo acontecimientos con mucha rapidez. O sea, en que el la contexto correlación mundial, de o sea, fuerza está variando. Está La Rusia, correlación de fuerza está está China, variando. está pues, el mundo occidental. China está compitiendo con el mundo occidental en toda Latinoamérica, pero a marcha forzada. Es decir, nos mandaban, por ejemplo, aquí no se de Huelva, no voy a irme más lejos, grupos de 15, 20 personas todos los años a formarse a hablar castellano. Después eran gente que se iba de directivo de empresas chinas a Latinoamérica. Nos mandaban aquí. Sí, aquí, a todas las universidades andaluzas, teníamos siempre 15, 20 aprendiendo castellano. ¿Sí? Y nos mandaban a personas para formarlos a estas personas a hablar castellano, profesores desde allí, que se presentaban a oposiciones para sacar esa plaza de estar un año en Huelva o 2 años en Huelva, que se presentaban 10.000 personas. 10.000 personas que sabían hablar castellano como para venirse aquí a formar en castellano a chinos. Estos chinos venían aquí, hacían un máster y se iban a Latinoamérica. Esa operación que está diciendo Juan José, en la década de los 70 se hizo con Venezuela. Yo fui profesor de un grupo que venía de venezolanos a España a ser formados en las antiguas PPO para formarlos técnicamente a cambio de crudo. Esos técnicos que formábamos en aquellas PPO eran los cuadros, estaban llamados a ser los cuadros que en Venezuela iban a ocupar los cargos que probablemente ahora políticos, técnicos, económicos están tomando o tomaron en su momento el poder. Yo lo de Cuba lo veo más por contrarrestar el efecto de China en Latinoamérica, Sí. es un inicio, en que por el efecto de Rusia. Rusia no tiene ahora mismo tanto Pero peso Cuba no en- tiene una riqueza... No, pero Cuba No, pero es le abre la puerta Venezuela, a toda, es le abre la Bolivia, puerta a toda es- Iberoamérica. No, además son todos los países Claro. que están ahora mismo alineados Le con permite así- Venezuela. Puede ser la con- llave de Venezuela, Bolivia... Claro, no es que le Está abre por la ver. puerta a poder por ahí asistir a la cumbre de las Américas. Claro. Oye, hablando del crudo, terminad de explicármelo. Habiendo una unión total prácticamente entre los países productores, ¿por qué se puede venir el precio abajo en estos términos? Porque están produciendo, o sea, el precio viene por los Porque mercados producen internacionales. más de lo que se consume, ¿no? Claro, están forzando la producción. Pues decían que era Arabia Saudí que estaba expandiendo la producción para bajar el precio, para provocar que las empresas del fracking norteamericanas no pudieran operar y por lo tanto eliminar del mercado ese tipo de posibilidad. producción. Pero no es así, porque Estados Unidos también está produciendo más.
Y lo que está pasando es que se está forzando a la baja para que determinados países productores que están muy vinculados en su economía a la producción de crudo, explotación de crudo, se vengan abajo sus economías para... Por ejemplo, en Venezuela, si no tiene un buen crudo, parece ser, allá un determinado precio de $60 el barril no le interesa, no puede producir. Rusia, y Rusia puede pasar lo mismo. El rublo, lo más afectado por esta crisis serían Venezuela y Rusia. En Venezuela la situación social también es catastrófica desde el punto de vista de racionamiento, de falta de alimentos, o sea, es una situación complicada. Los licores han crecido un 20% en 2 semanas. Bueno, y si queréis, irónicamente, a lo mejor resulta que no va a ser rentable seguir las prospecciones petrolíferas en Canarias. En Canarias, qué contento. Por ejemplo. Por ejemplo. Estaría gracioso que de carambola... Publicidad. Sí, vamos a ir un minuto de publicidad y ahora tienes la palabra, vamos a ver. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Gente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad, Por el cariño con que las hacemos. por su variedad, por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Estamos de nuevo con ustedes en esta semana en la tertulia de Huelva de la Mirilla, Mirilla de Huelva, con invitados que ya le presenté al principio, pero que vuelvo a recordarle para aquellos que se hayan incorporado a la tarde a la tertulia. Está con nosotros Juan José Domínguez, decano del Colegio de Abogados de Huelva, a mi izquierda, y Juan José Blanco, presidente de Cruz Roja Española en Huelva. Y también a mi derecha Juan José García del Hoyo, presidente del Consejo Económico Social de la provincia, y Paco López Villarejo, doctor en Historia. La verdad es que estábamos hablando de muchos temas a nivel internacional y un poco, pero me gustaría volver un poco hacia Huelva, ¿no? Volver un poquito hacia Huelva y más ahora que se acercan las fiestas un poco entrañables de Navidad y todo eso. Yo quería hablar un poco con Juan José. La labor de Cruz Roja en estos momentos, ¿qué cumple? ¿Todo el tema asistencial en todos los sentidos, de todas las personas que acuden a la llamada, o tenéis una forma de...? Todas las personas, todas, no pues se atendía al 100% como no, pero quisiéramos, ¿no? Sí.
pero sí se cubre una parte importante de sus necesidades básicas. No damos para lujo, pero sí damos para cobertura. ¿De cuánta población podemos estar hablando? ¿Cuántas personas? Bueno, en lo que va de año hemos atendido en la Huelva y provincia, siempre me refiero al entorno provincial, aunque evidentemente la incidencia en la capital es mucho mayor, hemos atendido más de 54.000 personas. 54.000 personas atendidas en distintos niveles, distintas cuestiones. Con necesidades. Distintos colectivos y distintas, por necesidades distintas, ¿no? Prima la necesidad económica. La necesidad económica y porque pues, el dinero escasea cada vez más en los usuarios, las personas que se acercan a nosotros, y eso prima, ¿no? Esa necesidad de que llevan a parar otras, ¿no? También en detrimento de la salud, por la prolongada situación de crisis, personas que antes tomaban una medicación y ya no la toman, y tienen la misma enfermedad ahora que antes, porque no tienen para pagar el medicamento. Porque algunos a la Seguridad Social le paga una parte, no paga todo, pero otros es que han salido de la lista y entonces han dejado de... Entonces a la persona también se la atiende desde ese punto de vista sanitario, al básico, no ya lo que cubre la Seguridad Social, que tiene una buena valoración por parte de nuestros usuarios, los servicios públicos de salud, sino ya la parte que es que no le cubre la Seguridad Social, que es la parte de comprar, adquirir el medicamento, incluso hasta psicólogos que necesitan. Estas personas están mucho tiempo sufriendo, padeciendo, teniendo problemas mentales, evidentemente, porque la situación, la problemática se le va acentuando, negativa se va acentuando en sus hogares. Bueno, la cuestión es que se atienden muchos aspectos, y a lo que voy. Pues más de 54.000 personas este año han sido atendidas con distinta intensidad. Donde más intensidad de actuación tenemos en el plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que es lo que intentamos contener con más energía. Y en ese capítulo, en ese programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, hemos atendido en lo que va de año más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas. Personas, es decir, que necesitan ayuda continuada o casi continuada, y tenemos que centrarnos evidentemente en esos usuarios porque son los que están al borde de la exclusión. O sea, una ayuda menos y quedan en desamparo total, ¿no? Y ahí nos centramos mucho, Y bueno, pues esos son los números macro que puedo dar de la Cruz Roja. ¿Tenéis coordinación con el resto de las entidades? Con Cáritas, se procura trabajar en red de muchas cosas y coordinadamente, porque la población que demanda ayuda pues se dirige no solamente a Cruz Roja, se dirige también a Cáritas, se dirige a Banco Alimentos, se dirige a Resurgir, se dirige a los que le brindan ayuda, ¿no? Entonces, lo que intentamos, y a veces lo conseguimos, es que una persona no obtenga 3 ayudas y otra ninguna. Intentamos comunicarnos de tal guisa, de tal forma que se reparta, se distribuya la ayuda de una forma, intentamos que sea lo más proporcional posible a las necesidades que tienen las personas. ¿Y el presupuesto que tiene cada entidad, no? Sí, el presupuesto, bueno. Por cierto, ¿qué presupuesto tiene Cruz Roja para esa...? Cruz Roja, nosotros manejamos en Huelva y provincia, manejamos un presupuesto anual del orden de los 3,5 millones de euros. En gastos. Exclusivamente para ayuda. Para mantener toda la organización. Claro. Lo que pasa es que como la Cruz Roja tiene una organización, una estructura muy adecuada, muy testada, estamos con planes de acción, planes de calidad, es una organización que trabaja como una empresa. Muy sólida, de momento estamos soportando la crisis bien, ha cambiado el signo o el origen de las ayudas ha cambiado. Antes eran las administraciones, ahora la empresa privada y los socios. Antes era pública, mucha ayuda pública, mucha subvención pública, y bueno, y había algo de privado, y ahora es mucho privado y menos público. No, pero yo te preguntaba exclusivamente para la ayuda, no para el mantenimiento de la estructura, que ya me imagino que para ayuda, para... Me explico. Muchos de los programas que llevamos necesitan muchas personas técnicamente cualificadas para poder desarrollarlos, y eso es un coste de personal. Los sueldos de Cruz Roja no son un dislate, son los sueldos modestitos, pero claro, ahí nos consumen unos recursos. Pero hay unos fondos que sí van a adquirir bienes de consumo para darlos, o a pagar recibos de la luz, o a pagar recibos del agua, o a pagar la hipoteca, o a pagar
la medicina que la han dicho medicina. Entonces, claro, yo en el presupuesto que he dado global va todo metido. Van los gastos de personal, gastos de estructura, los gastos que hay que pagar como en cualquier otra casa de vecinos, más después los gastos de adquisición de esos bienes o de donaciones que hacemos directamente a las personas usuarias que vemos que necesitan. Vales del supermercado, para que vayan a su supermercado y elijan la comida que ellos quieren elegir dentro de un orden que tenemos pactado con el centro. Tenemos un gasto. Afortunadamente, yo digo que nos ayudan. Nosotros hacemos una proyección presupuestaria, pero después, y ahora en esta época estamos notando un incremento de la ayuda que vienen de entidades privadas. Tema alimentario, pues algunas marcas de alimentos pues nos dan, algunos supermercados nos dejan hacer cuestación a precios más bajos, pues el juguete, pues algunas fundaciones nos hacen donación económica para que compremos juguetes para los niños que no tienen juguetes, y hay un... la sociedad también está siendo más generosa. Está siendo más generosa, sí. Más concienciación social. Y el número de socios ha crecido en los últimos años. Estamos en más de 9.000 socios en Huelva y provincia. Tenemos más socios que el recreativo, quiero recordar. O sea que ahora mismo la primera organización en masa social en la provincia de Huelva, en socios, es la Cruz Roja. Significa que hay podríamos decir, o sea, que los que tienen y pueden dar algo, incluso los que pueden dar lo justo, porque estamos viendo casos de todo tipo, pues se sensibilizan y son solidarios y colaboran en esa medida, ¿no? Además de los voluntarios, que tenemos 4.500 voluntarios en Huelva y provincia, que también ponen su tiempo, que también está valorado y se equivale un montón de dinero. La visualización social de la Cruz Roja con respecto a la visualización social de Cáritas, ¿Cómo va eso? Porque por igual. ¿Sí? Arrojamos números muy parecidos. Arrojamos números muy parecidos. Me gustaría haber traído el boletín de vulnerabilidad social donde se hacemos comparativa con... y a nivel nacional, pues Cáritas y Cruz Roja... al presidente de Cáritas, pero al final no ha podido venir, porque mañana se marchaba de viaje a Roma, precisamente, y me pido disculpas, estará en otra tertulia de esta fiesta navideña para hablar también con Cáritas. Pues sí, estamos en números muy parecidos. Cáritas y Cruz Roja a nivel nacional son las entidades que más potencial desarrollan. Cáritas porque tiene todo su red territorial, son las parroquias, con lo cual pues tiene una red territorial amplia, y Cruz Roja también, aunque tiene una red menor de número de puntos de referencia, porque tenemos las asambleas locales también, que tenemos por lo siguiente, pues absorbemos la mayor parte entre las dos. Creo que el 90% de la ayuda que se da en España. Sin Cáritas y sin Cruz Roja, la verdad es que el desamparo de una amplia capa social sería muy grande. Cruz Roja tiene presencia internacional prácticamente mundialmente, pero en cambio Cáritas no tiene esa presencia mundial. Tiene una presencia más... Casi, porque donde hay iglesia católica está Cáritas. O sus otras ramas. Pero vosotros que no estáis incluso donde no hay iglesia. Nosotros estamos en todos los países del mundo. Incluso en países musulmanes, budistas, sí. en todas Nosotros, partes. aquí en España es la Cruz Roja, pero en Marruecos es la Media Luna Roja, ¿no? Sí. Es la misma. Sí. La Cruz Roja Media Luna Roja. Sí, a eso me refería. Incluso el cristal rojo, que es un símbolo nuevo que se ha aprobado recientemente porque todo el mundo quería su símbolo y eso no puede ser. Los israelitas querían la estrella de birroja, querían el león rampante rojo, el sol naciente rojo, y al final tanto rojo no, porque es que la cruz roja es un símbolo de protección. O sea, el hecho de llevar una cruz roja indica a los que están en confrontación bélica, por ejemplo, que a esa persona no se le puede disparar. Y entonces, si tú multiplicas el número de símbolos, ya no saben a quién... Con un manual, hay que ver un manual... Claro, entonces se procura de eliminarla. Al principio solamente era la Cruz Roja, no había más. Pero en la guerra turco-prusiana, ¿no? Pues claro, lo llevan con su cruz roja y socorrían a los musulmanes. Y decían, uy, con la cruz me está socorriendo, con la cruz. Parecía que era su religión no estaba siendo respetada. Entonces se admitió la Media Luna Roja. Y para usted de contar, no se metía más.
porque si no iba a ser una serie de iconografías por los campos de batalla que al final nadie sabía quién era el amigo o el enemigo. Y al final tenemos Cruz Roja Pedrero, que es lo mismo, son las sociedades nacionales que componen la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, que son, y ahora hay Cristal Rojo, que de momento nadie lo ha adoptado, y compartimos los mismos principios fundamentales, o sea, es la misma organización. Estupendo con, que... Con 100 millones de voluntarios en todo el mundo. Nuestros espectadores, lo que acaba de decir, creo que ha sido muy clarificador y muchas personas se habrán enterado de esa labor y de esa diversidad y de esos símbolos que se manejan y cómo se extienden por todo el mundo. Creo que ha sido muy útil tu intervención y te lo agradezco. Gracias. Y efectivamente tiene mucho mérito, ya en cualquier población no cristiana, el uso de la Cruz Roja, que se mantenga, porque estamos llegando a disparates tales, por imbécil, no porque tenga otra mayor trascendencia, de que el Barça y el Madrid han quitado la cruz de sus respectivos escudos para vender uniformes en todos los países no cristianos. Es decir, el Madrid tenía una cruz encima de la corona y la quita. El Barça la tiene en uno de los cuarterones y la quita. Es tan increíble que podemos ser tan intolerantes. Es que tan poco racionales. Hay un negocio del fútbol, que es la Hombre, venta de camisetas. El mayor negocio, me parece que es la tercera movimiento de economía mundial como el fútbol. Sí, y además que incluso nos están poniendo los partidos en horas para que se puedan ver en países a la hora del planeta. Y se aprovechan de que somos tan imbéciles, los aficionados al fútbol, que a esas horas nos ponemos a verlo, cuando lo que merecía era que no lo viera nadie, lo sentiría por la televisión. Pero eso es que tendría que venir a una racionalidad. Que el cambio este cambio de horario y desde viernes hasta el lunes y tal, lo ha sufrido los propios equipos de fútbol en la asistencia a los estadios. Claro, pero como de todos sacan dinero de la televisión, ¿quién va a ir a las 4 de la tarde? Sí, pero si analizamos cómo está el mundo del fútbol, hay muchísimos equipos quebrados, en situaciones delicadas. Mira lo que tenemos aquí cerca. Por eso te digo, o sea, que la situación es complicada, el mundo del fútbol, no hemos entrado nunca en ello, aunque celebramos estos días el 125 aniversario de nuestro... Exactamente, ayer parece que fue el día en que se fundó. Nuestro decano. Y es una pena que nuestro decano esté viviendo una situación tan delicada como la que... Hombre, sobre todo porque habida cuenta del fenómeno social. Tú también has sido directivo del Real Club. Sí, durante muchísimo tiempo. Tú has sido de todo. Yo he sido de todo. ¿Concejal también? Como nunca he ganado dinero por estas cosas, pues claro, ¿quién es el gilipollas que va a venir a esto? Juan José Domínguez. Y allí estaba yo como tonto. Concejal no. Concejal está librado. Concejal ya, gracias a Dios, no. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Sí, es tardísimo. ¿Tú crees? Es tardísimo. Te apunta a todos los trabajos gratis. Claro. A todos los trabajos gratis te apunta. Eso me dice mi mujer también. Claro. Que no estás solo, no estás solo. Pero bueno. Pero concretamente, algunos porque me encanta, por ejemplo, el decanato del Colegio de Abogados. Cuando yo me presenté por primera vez, yo le dije a mi compañero que yo no estaba dispuesto a dar mi vida y lo hacía por espíritu de sacrificio por los demás, que lo hacía porque me gustaba, pero que si me elegían, mi sentido de la responsabilidad me haría hacer todo cuanto tenía que hacer, pero que sobre todo por mí, no por los demás, porque es lo que hacemos todos normalmente, si algo te satisface. El recreativo, pues lo mismo, el recreativo realmente, en una ciudad como Huelva, que no era nada, era un signo de identidad que luchaba arduamente con los litri. Los litri, al no estar aquí ahora en Huelva con tanta asiduidad ni con domicilio, parece que han perdido esta batalla de la representatividad con el recre. Pero claro, si el recre, Dios quiera que no, desaparece con el riesgo que estamos corriendo, imagínate lo que significaría eso para una ciudad que apenas tiene instituciones centenarias. La Real Sociedad Colombina Onubense, el Colegio de Abogados, el Recreativo, no sé si algún otro colegio profesional. Bueno, ya irá viendo más porque la gente va cumpliendo años. Pero bueno, de 125 años, el Recre, el Colegio de Abogados y la Colombina un poquito después. Huelva tenía 7.000 habitantes cuando se conmemoró el cuarto centenario. Cuando yo empecé a estudiar el bachiller, tenía 45.000 y era ya en plena guerra civil. Es decir, que era un pueblo en el que todo el mundo se conocía, en el que se hacía vida de pueblo, en el que la economía era de pueblo, en el que todavía las cabras iban por las calles y las ordeñaban para servirte la leche. Era un auténtico pueblo. Y de alguna forma la nostalgia hace ver lo que entonces no veía.
Entonces no hacía más que sufrirlo. Ahora ya como lo tienes en el recuerdo, hasta de alguna forma te maravilla el encanto que aquello podía tener. Por ejemplo, yo he pasado todo el hambre del mundo, Dios mío, qué hambre, pero hambre física. Mi padre ganaba 210 pesetas y pagaba 110 de... estaba en la recaudación de contribuciones del piso, no quedaba para nada. Yo tenía en los maristas matrícula gratuita y gracias a eso podía estudiar el bachiller, con la gran reconocimiento que le tengo a aquellos curas que nadie se enteró, como al parecer pasaba en otras instituciones religiosas, los alumnos que éramos gratis. Nadie pudo enterarse, ni nosotros nos reconocíamos, hasta que ya mayores y desvinculados de cualquier trauma nos lo explicábamos. Bueno, pues se comían la roba, entre otras cosas porque por una gorda daban mucho. Y eran, sobre todo las mujeres, tan masoquistas que con las pipas encima hacían rosarios. Era una de las formas de entender la Huelva de entonces, que quedamos tan poco que la recordemos, que a la mayor parte les arrepentiría tanto acordarse de tanta miseria, que los que si nos acordamos deberíamos contar algún día, porque nadie se lo va a creer. Nadie puede creer esas cosas. Yo estoy muy familiarizado con la muerte, porque para ir yo vivía cerca de la Plaza de Toros, al final del Paseo de la Independencia. Para ir a los maristas de la calle San Andrés, pasaba por la piedra del hospital. El hospital, en la fachada de la calle Médico Sera o Sor Paula Alzola, tenía 4 o 5 escalones que se bajaban y los ataúdes de quienes morían. Y todos los días, con el piojo verde, que era el tifo de San Temático, 3 o 4 muertos. Y yo, cuando iba al colegio, me paraba a ver los muertos, a ver si los conocía. Bueno, estoy tan acostumbrado a la muerte que desde entonces no me asustaba en absoluto. Y una última anécdota del piojo verde era que Mateo, un distinguido, me parece que era sargento de la policía local, iba por la calle acompañado de un barbero para pelar a la gente con el pelo largo, porque el tifo de San Temático, el piojo verde, se propagaba muchísimo. Y la gente incluso llegaba a cantar: estando Mateo en una esquina, pelando una gallina, pasó un municipal. Y así, y veía a la gente en plena calle, sentada en su silla, y el barbero pelándolo a rape para evitar la propagación del piojo verde. Tantísimas cosas absurdas, pero reales, que de alguna forma cuando oyes hablar esto de la economía, dices: Dios mío, pero si aquello se solucionó, ¿cómo demonios no se soluciona esto? Pues no. En vuestra mano, en vuestro conocimiento está lo que me vais enriquecido. Ya puedo medianamente hablar cuando me hables de esta historia, que no tenía ni idea. Esto es lo bueno que tiene esta tertulia, que de pronto estamos hablando de una cosa, como nos bajamos a otra. Todo ha salido por la Cruz Roja. Por la Cruz Roja. Por las cruces del Barça y del Madrid. Me recuerda las conversaciones en mi casa cuando era pequeño, ¿no? De mi abuela, tal, con mis padres, hablando de las cosas de Huelva, y algunas que eran en el periódico decía: uy, este es el que se casó con no sé quién. Sí, que lo pasó todos los padres, sí. Y tú mirando, y te vas aprendiendo la familia de todo el mundo. Me ha encantado escuchar esa anécdota. Yo creo que ha sido mejor que no me recogierais el guante de la dimisión de Torres Dulce y contarais todo lo que habéis contado. Bueno, la dimisión también de Juan Carlos Adame, ¿no? Sí, también. A otro nivel, sí, también. Pero una y otra yo creo que se encuadran en ámbitos... No, que me refiero son distintas por distintas causas. No, yo creo que hay gente ya del mundo de la política que de alguna manera, viendo la situación real que se va a vivir en los municipios, y lo hemos hablado, los ayuntamientos en los próximos tiempos, pues quieren cambiar, porque no vienen buenos tiempos para administrar deudas, administrar miseria, y va a ser complicada. La noticia de ayer es curiosa, ¿eh? El perdón de los intereses de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica y municipal por parte del Gobierno Central, presente y futura deuda. Es decir, que el Gobierno dice: no voy a cobrar intereses, con lo cual le va a quitar a los municipios una carga brutal. Y a las comunidades autónomas. Si Huelva debe 350 millones, los intereses pueden ser de 20 o 25 millones. En el 2016 creo que eran unos 12 millones de euros. Pero aquellos que le haya prestado el Estado, ¿no? El Estado, el FLAC, el Fondo de Liquidez Autonómica. Fondo de Liquidez Autonómica. El fondo que haya prestado. Que ya es mucho, porque el Pueblo tiene... Eran 4 préstamos distintos. Yo creo que tenía la amortización en el 2016 eran 60 millones de euros. De lo que era la cuota capital más intereses. De lo que era el ICO. Pero bueno, ha habido muchos ayuntamientos que lo que han hecho es refinanciarse, salirse del ICO, que el interés era muy caro, e irse con las entidades financieras que ahora ya te prestan el dinero a unas cantidades más bajas. Y además que de esa manera se aseguran también el cobro, porque
ahora mismo yo creo que existe liquidez en las entidades financieras de este país. Lo que no hay garantías, o sea, que ese es el problema, que los bancos y las entidades tienen el miedo de entrar en una espiral, de volver a dar créditos sin las subgarantías suficientes. Si no nos movemos, cuéntame. Pues esa es la situación. Esa es la situación. Sobre todo estos señores que piensan tanto que su profesión, que es su preocupación. Comento una cosa, porque antes me quedaba con la palabra en la boca. Cuando preguntaste tú el tema de los economistas, ¿por qué habiendo tantos economistas no se sabe? Pues una cosa son los economistas, otra cosa son los políticos. Y claro, los políticos pueden tener asesores económicos, pero los políticos deciden en base a periodos muy cortos, de 4 años. Es el medio plazo. Entonces, el ciclo económico viene en muchos países demócratas marcado por la amplitud del ciclo político. Entonces, el político nada más que toma decisiones a corto plazo. Aquí falta en España lo que existe, por ejemplo, en Alemania, o los 7 sabios. Son unas instituciones de asesoramiento económico que, independientemente de cuál sea el color político, están ahí, permanecen y fijan o marcan unas líneas, unas pautas de por dónde tiene que ir la economía alemana y tal, por lo menos asesorando. Aquí no, aquí el que llega pues está pensando cómo voy a ser reelegido dentro de 4 años, o de 3 años, o de 2 años, y qué hago, pero son decisiones que eso lo puede llevar al mundo de la economía, claro, al mundo de la educación, claro, pero eso está improvisando siempre, hay siempre planes distintos económicamente, porque no hay verdaderamente una visión de futuro y no hay una reflexión real para unir el tiempo político y el tiempo económico, que son tan diversos y tan... Bueno, el otro día escuchaba yo a una personalidad del mundo financiero con bastante experiencia y muchos años en lo que es el mundo de banca, decir que aunque se apreciaba una ligera mejoría, se detectaban los bancos una ligera mejoría en cuanto a que había más demanda de crédito, mayor movida de creación de empresas, actividad económica, pero sin embargo lo que más preocupaba en estos momentos, tanto a nivel interno del país como a nivel de inversores externos, es la inestabilidad, podríamos decir, política y social de España en los próximos años. O sea, la indefinición, la situación en que no sabes quién puede gobernar, si nos encontramos de buenas a primeras con un partido distinto, como que tuvimos aquí hace poco tiempo al representante de Podemos, que nos llegó a decir que la deuda del Estado español, si ellos entraban a gobernar, no la iban a reconocer como tal, porque la mitad era inflada. Que claro, Manuel Flores Caballero le contestó, bueno, pues yo voto a Podemos, voy a votar a Podemos porque vamos, quien nos quite la mitad de la deuda de este país, hay que votar. Entonces, claro, ante esas declaraciones muchas veces, yo creo, fruto de la inexperiencia o fruto del desconocimiento de cómo se... O fruto de querer captar votos con esa promesa. Claro, absurda, pero bellísima. Claro, entonces uno se siente preocupado porque hoy por hoy es un hecho real que los sondeos... Y vamos a terminar ya porque nos van a mandar el corte. Yo tengo más curiosidad que miedo. Claro, los sondeos nos van diciendo una serie de cosas que nos crean bastante incertidumbres, ¿no? En cuanto al futuro que pueda venir en el próximo año. Y también como el candidato del PSOE, en alguna medida, es un melón por calar, incluso adentro, creo, de su propio partido, porque... Ya se está autocalando un poco. Me recuerda muchísimo a su antecesor, ¿eh? Sí, bastante. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Pero vamos a, de esta manera, dejarlo ahí. Vamos, un voto de confianza, aunque está perdiendo, el voto de confianza lo está perdiendo a pasos agigantados, ¿eh? Bueno, las encuestas las encuestas no daban eso. No dan eso. No. Bueno, las encuestas también le dan muchísimos votos a Podemos. Sí, a pesar de sus declaraciones absolutamente imposibles. Es que no es tan utópico. Claro. No es tan utópico. Lo que están diciendo de la deuda no es tan utópico. Sí, tienen parte de razón. Es decir, que es la única alternativa porque esto no se termina de pagar. Entonces, hace una quita. Incluso pueden responder favorablemente hasta los deudores. ¿Responder aquí? Sí. Y ahí en la prensa internacional económica están diciendo que sí. No, la quita, los bancos no van a dejar. No, hay una prensa internacional que ha dicho, un artículo otro día en el New York Times, que hablaba de Podemos y decía de la propuesta de la quita que puede ser muy razonable. Lo justificaba uno de los analistas económicos. Así que no estamos hablando de cosas raras, lo que yo defiendo lo que están sus propuestas, ¿no? Pero que no son cosas tampoco descabelladas. El asesor económico de Podemos es Juan Torres, que es catedrático de la Universidad de Sevilla. No es una persona tampoco irracional. Lo que pasa es que también es verdad que el margen de maniobra que tiene un Estado no es para hacer eso. Eso lo hacía
Felipe II, Felipe III, Felipe o Carlos V, como, hablando de Carande, pero bueno, que eso se podía hacer en un momento concreto, ahora no se puede hacer. No podemos salirnos de los entornos, ¿no? Claro. Sí, hay un libro de Carande, Ramón Carande, Carlos V y su banquero, un libro muy interesante que tú habrás leído, obviamente, y que yo leí en mi época de la facultad, que es muy... muchas de las cosas se podrían traspolar, muchas de las... En fin, ya no estamos en tiempo de que yo me... Ya nos van a cortar porque, como vamos en directo, nos van a pegar el corte. Yo agradeceros de verdad la asistencia a la tertulia de esta semana, a todos vosotros, y creo que ha sido amena. Hemos tocado muchos temas. Yo agradecerte a ti la invitación y agradecer a la tertulia, salvo a mí mismo, no me agradezco nunca nada que haga yo, por lo que me han ilustrado y lo que me han enriquecido desde el punto de vista social, del económico. Tengo una versión, a pesar de que la clase no ha sido larga en el tiempo, tan concreta, tan sucinta y tan reveladora, que es algo muy enriquecido en ambos temas. Muy bien, como la próxima tertulia será ya en Navidad, vamos a desearle también a nuestros espectadores que nos siguen desde esta tertulia y desde este canal, pues unas felices Navidades, y que lo puedan pasar en familia, y que, bueno, los que más necesitados ya sabemos que tienen el abrigo y la ayuda y la protección de entidades como Cruz Roja Española y también de Cáritas. A todos ellos daros también las gracias por esa labor que hacéis. Y a todos ustedes, despedirnos y hasta la próxima semana. Insisto, feliz Navidad.